Bienvenido. Este es un vídeo hecho sin guión, pero con subtítulos. Se trata del haplogrupo R. Eso significa comenzar con la raíz, R1, y luego son los subhaplogrupos. Son los descendientes, R1A. R1A. Allí probablemente era, R1A, por todas partes. Aquí. Pero después de R1A, vino R1B. Y R1B ahora domina Europa Occidental, Islandia y también alrededor del río, Yenisei, o detrás. Detrás significa más oriente. Tan diferente del haplogrupo africano, A, en África, que es muy local. Algo sorprendente por ser supuestamente nuestro antepasado. Aquí, donde está el pointer. El haplogrupo africano, B, estaba más o menos aquí. Incluso más localmente que el primer haplogrupo africano, A. Sin mencionar los incluso anteriores, A00 y A0, que ni siquiera ocupan una región. Entonces lo que ocupa en África es nuestro supuesto ancestro, es el haplogrupo africano, A. Aquí, en una región muy árida. Es un pueblo con una estatura bastante pequeña. De manera diferente al haplogrupo norteamericano, R, siendo su descendiente, R1BV88, también, americano. Y lo mismo es el caso del también temprano haplogrupo africano, B. La gente de B también tiene estatuas pequeñas, y yo interpreto que el grupo africano, A, se encuentra casi solo en una zona árida, o zonas áridas como eso tenían que esconderse. Esconderse, donde otros no siguieran, muy árido, y lo mismo o similar para B, tenían que esconderse donde otros no siguieran. En el caso de B, en muy bosque denso, muy húmedo, y por supuesto con mucha biodiversidad, y la ubicación de A, ni B, es apta para desarrollar culturas. Me refiero a los lugares donde se redibujan no son aptos para desarrollar culturas ni para expandirse y poblar otros continentes. Por lo que se redibujaron o se retiraron. No esperaría que para nuestro antepasado se supone que puebla todo el mundo. Por lo que, R, es diferente. Aquí, es su raíz, R1, es la raíz. Eso es de importancia para nosotros. R2, lo dejamos fuera de este vídeo por ahora. Es solo muy local. ¿Y qué? Para nosotros, lo que representa, R. La raíz es R1. Está aquí, en esta región en América del Norte, y da lugar a los descendientes, o a the descendants, que acabo de mencionar. R1A y R1B. R1B. R1B, pero este es un R1B, diferente a este R1B, y expliqué que este R1B viene por el giro del Atlántico Norte. Y este viene por el giro del Atlántico Sur, de la misma forma que explicaré más adelante. R2 viene del giro del Pacífico Sur, por el South Pacific Gire. Y R no sigue una ruta tradicional hacia el este, porque el este de Asia ya estaba muy densamente poblado con, digamos, un híbrido justo antes de R. Así que les mostraré rápidamente esto es más o menos África, África subsahariana.
Y aquí es donde se retiró, se retiró. Y es el pueblo Khoisan, es el haplogrupo gente antigua. La gente más antigua de África, pero con estatuas pequeñas. Y esta es, y como ven, es pigmeo y Hadza, y también son estatuas pequeñas. Especialmente cuando se compara con que tiene sus raíces en América del Norte. Así que este es un bosque denso, muy húmedo. Ningún lugar conveniente para las culturas. Y esto es muy árido, ningún lugar conveniente para culturas ni expansiones. Así redibujaron en esos lugares, los africanos. Los primeros africanos, los nativos africanos. Los más nativos africanos, y luego, cuando se trata de Adán, YDNA, Adán, supuestamente es A00, y A0, y ni siquiera tienen una región, se trata solo de casos. Cuando comparas esto con Q, entonces ves que Q está muy presente en todo el mundo. América del Sur 60 a 100%. Mientras que A y B en África en sus lugares no convenientes. Muy árido, muy forestal, condiciones no convenientes para las culturas, no para la expansión y población del resto del mundo. Por lo que las Américas en general son más convenientes para las culturas, salvo algunos desiertos y permafrost. Así que del 60 al 100%, esos A y B en África eran solo del 40 al 60% y ocupan solo retraídos en solo el 10% de África, en regiones con densidades de población muy bajas. Y, aquí, es del 60 al 100%, es mucho más, y es toda América del Sur. Que es más pequeña que África, pero mucho más grande que las áreas ocupadas por A y B. Y, Norteamérica, es casi tan grande como la totalidad de África. Como ven, Q estuvo presente en casi toda Eurasia Oriental, o en Asia y en el Medio Oriente. Y luego explicaré que se sustituyó la Q. Porque es un grupo muy antiguo. Se sustituyó aquí por la R, que les mostré al principio, y aquí se sustituye mayormente por E. No por A o B, como esperaríamos. Porque A y A especial supuestamente son nuestro ancestro de todos los humanos modernos. Así que, Q, presente en área muy grande. Al contrario de A, y más aún de B, que solo están presentes muy localmente y en muy bajas. En regiones pobladas con muy bajas densidades. Muchas gracias por mirar, adiós.